Mis suegros vendieron las joyas de familia para ayudar a su otra nuera, pero ahora me ruegan para recuperarlas. Mi esposo y yo llevamos juntos 5 años. Cuando nos casamos, pensé que había encontrado no solo al hombre perfecto para mí, sino también una familia que, aunque diferente a la mía, sería un apoyo constante. Él siempre fue muy cercano a sus padres, algo que admiraba. Yo crecí en un entorno bastante solitario, mis padres no estaban presentes y mi única familia cercana era mi abuela, quien falleció hace unos años. La calidez y unión de su familia me hacían sentir que, por fin, tenía un hogar. Desde el principio, mis suegros me trataron con amabilidad. No éramos cercanos, pero tampoco había tensiones. Siempre pensé que éramos respetuosos unos con otros, y aunque sus comentarios podían ser algo tradicionales a veces, como las típicas expectativas sobre cómo manejar la casa y ser una buena esposa, nunca pensé que llegaría el día en que me sentiría completamente invisible para ellos. En la familia de mi esposo hay una tradición bastante significativa, las joyas de la familia. Estas incluyen un anillo de compromiso que perteneció a la abuela de mi esposo, un collar de perlas finas que había sido un regalo de bodas hace más de 80 años, y unos pendientes de zafiros azules que, según mi suegra, eran el alma de las mujeres de esta familia. Desde que me comprometí con mi esposo, su madre mencionó en varias ocasiones que esas joyas serían mías algún día. Lo decía con orgullo, como si pasarlas a mí fuera un reconocimiento oficial de que yo ya pertenecía a la familia. No voy a mentir, no soy una persona particularmente materialista, pero esas joyas me emocionaban. No por su valor económico, aunque claramente eran piezas valiosas, sino por lo que representaban. Eran historia, tradición y una forma de sentirme realmente incluida. Cuando mi suegra me contó que ella misma usó el collar en su boda y que el anillo estuvo en su dedo por años antes de pasarlo a la caja fuerte, sentí que me estaba confiando algo importante. Lo consideré un honor. Pero todo eso se rompió hace unos meses, en una cena familiar que no olvidaré jamás. Estábamos todos reunidos en la mesa, mi esposo, sus padres, su hermano menor, mi cuñado, y su esposa, Ana. Ana es, digamos, lo opuesto a mí. Es extrovertida, llamativa, y no tiene reparos en contar todos los detalles de su vida, incluso los más incómodos. Esa noche, después de un par de copas, comenzó a hablar de cómo ella y mi cuñado finalmente estaban saliendo de un bache financiero. Resulta que invirtieron en un negocio que fracasó y quedaron en una situación muy difícil, al punto de casi perder su casa. Al principio, solo estaba escuchando, pensando en cómo la vida puede ser tan impredecible. Pero entonces Ana, de la manera más casual del mundo, dijo, menos mal que tus papás nos ayudaron vendiendo esas joyas antiguas. Fue un salvavidas, de verdad. No sé qué habríamos hecho sin eso. El aire se congeló a mi alrededor. Pregunté de qué joyas estaba hablando. Mi suegra, con su tono más despreocupado, me dijo, oh, las joyas de la familia, cariño. El anillo, el collar, los pendientes, decidimos venderlos para ayudar a tu cuñado y Ana. La familia siempre está primero. Lo dijo con tal naturalidad, como si no hubiera absolutamente nada que cuestionar. Intenté procesar lo que acababa de escuchar. Esas joyas no solo eran valiosas, sino que eran una promesa. Eran parte de mi historia también, o al menos eso pensé. Le dije a mi suegra que esas joyas eran un legado, algo que me había prometido a mí, no para ser vendidas como si fueran cualquier objeto. Su respuesta me dejó sin palabras, querida, no las estabas usando. No tiene sentido que algo tan valioso esté guardado cuando puede ayudar a alguien que lo necesita. Además, ¿tú aún no las necesitas, o sí? Me quedé helada. Intenté mantener la calma, pero podía sentir mis manos temblando bajo la mesa. Esa noche, al llegar a casa, mi esposo y yo tuvimos una de las discusiones más grandes que hemos tenido en nuestra relación. Le pregunté cómo pudo permitir que sus padres hicieran algo así sin siquiera consultarme. Su respuesta fue tan indiferente que me dolió aún más, no lo veo como un problema. Las joyas no eran algo que usaras, y mi hermano estaba en problemas. Era lo correcto. ¿Lo correcto? ¿Sin siquiera decirme nada?
sin darme la oportunidad de opinar o siquiera estar al tanto. Me sentí traicionada. No solo por mis suegros, sino también por mi esposo. Siempre pensé que éramos un equipo, que nuestras decisiones se tomaban juntos, pero esa noche me di cuenta de que, para él, la opinión de sus padres sigue teniendo más peso que la mía. Intenté hablar nuevamente con mis suegros, esperando que entendieran lo mucho que me dolió lo que hicieron. Pero fue inútil. Mi suegra me trató como si estuviera exagerando, como si mis sentimientos fueran un inconveniente menor. Dijo algo como, cariño, no puedes quedarte atada a las cosas materiales. Lo importante es que la familia esté unida. ¿Cómo puede la familia estar unida si no te sientes parte de ella? Desde esa noche, todo se ha sentido diferente. No puedo mirar a mis suegros sin recordar lo poco que valoraron mi lugar en la familia. Mi relación con mi esposo también ha cambiado. Hay un muro entre nosotros que no estaba ahí antes. Estoy considerando distanciarme, no solo de sus padres, sino también de él. Pero al mismo tiempo, me siento atrapada. No quiero perder a la persona que amo, pero tampoco puedo ignorar lo que esto dice de cómo me ven él y su familia. Estoy tan perdida. ¿Estoy exagerando? ¿O esto realmente es una señal de algo más profundo? Actualización 1. Han pasado unos meses desde que descubrí lo de las joyas, y honestamente, las cosas no han mejorado. Más bien, siento que se han desmoronado aún más. Desde aquella noche en la cena familiar, he intentado enterrar la molestia, pensando que con el tiempo lo superaría. Pero no puedo. Es como si ese momento estuviera constantemente presente, en mi cabeza, en mi relación con mi esposo, incluso en las interacciones más triviales con mis suegros. Al principio, intenté seguir actuando como si todo estuviera bien, sobre todo porque mi esposo me pedía que no hiciera un drama de esto. Esas fueron sus palabras exactas, no hagas un drama, cariño. Es algo que ya pasó y no podemos cambiarlo. Pero no era tan simple. Cada vez que veía a mis suegros o escuchaba a mi cuñada hablar sobre cómo la familia siempre está ahí para apoyarse, sentía una mezcla de rabia y resentimiento que me costaba controlar. Empecé a notar pequeños cambios en mí. Dejé de sentirme cómoda en las reuniones familiares. Cuando estábamos todos en la misma habitación, me sentía invisible, como si estuviera ahí solo como espectadora de una dinámica donde claramente no era una prioridad. Hubo un día en especial que me marcó. Durante una comida, mi suegra comenzó a hablar sobre cómo Ana, mi cuñada, estaba trabajando tanto para ayudar a estabilizar su situación financiera. Todos en la mesa, incluido mi esposo, la elogiaron como si fuera una heroína. Yo simplemente me quedé callada, sintiéndome como una extraña entre ellos. Esa noche, cuando regresamos a casa, no pude más. Le dije a mi esposo que necesitábamos hablar seriamente sobre todo lo que había pasado, no solo sobre las joyas, sino sobre lo que representaba. Le expliqué que para mí, las joyas eran un símbolo de aceptación, de que realmente me veían como parte de la familia. Al venderlas, y hacerlo sin siquiera consultarme, sentí como si estuvieran diciendo que mi lugar era prescindible. Su respuesta fue un golpe en el estómago, es que estás exagerando. No entiendo por qué le das tanto valor a algo material. Además, las joyas nunca fueron realmente tuyas, eran de mis padres. Nunca fueron realmente mías. Esa frase me dolió más de lo que quiero admitir. ¿Así veía nuestro matrimonio? Que nada me pertenecía realmente, que todo era de ellos, de su familia, y yo solo era un complemento secundario. Después de esa conversación, decidí que necesitábamos ayuda. Le propuse ir a terapia de pareja, porque honestamente, no sabía cómo seguir adelante si él no entendía lo importante que esto era para mí. Al principio, se mostró reacio. Dijo que no veía la necesidad, que no teníamos problemas reales, solo diferencias de perspectiva. Pero insistí. Le dije que, para mí, esto no era solo una diferencia de perspectiva, sino una herida que estaba afectando nuestra relación. Finalmente aceptó, aunque no con mucho entusiasmo. Empezamos la terapia unas semanas después. Fue incómodo al principio, especialmente porque él claramente no quería estar ahí. La terapeuta nos pidió que habláramos de lo que sentíamos, sin interrumpirnos ni juzgarnos.
Cuando llegó mi turno, le expliqué todo, cómo me sentí traicionada, cómo las joyas representaban mucho más que objetos materiales para mí, y cómo su indiferencia hacia mis sentimientos había sido lo más doloroso de todo. Él escuchó en silencio, pero cuando le tocó responder, volvió a repetir lo mismo de siempre: no entiendo por qué le das tanta importancia. La familia necesitaba ayuda, y mis padres hicieron lo que creyeron mejor. No tiene sentido seguir dándole vueltas. La terapeuta intentó que profundizara más, que explorara por qué estaba tan inclinado a justificar las acciones de sus padres y a minimizar mis emociones, pero no pareció servir de mucho. Cada sesión terminaba con él diciendo que yo estaba haciendo esto más grande de lo que era, y yo salía sintiéndome más frustrada y sola que antes. Mientras esto pasaba, comencé a investigar por mi cuenta sobre lo que había sucedido con las joyas. No podía dejar de pensar en ellas, especialmente en el collar de perlas. Ese collar siempre había sido mi pieza favorita, no solo porque era hermoso, sino porque había una historia detrás. Mi suegra me contó una vez que fue un regalo de bodas de su abuelo a su abuela, un gesto de amor que se había convertido en un símbolo familiar. Saber que alguien más lo tenía ahora, que probablemente lo veía solo como un objeto valioso y no como el legado que era, me llenaba de impotencia. Después de mucha insistencia, logré que mi esposo le preguntara a su madre a quien habían vendido las joyas. No quería que yo hablara directamente con ella porque pensaba que lo haría incómodo. Según ella, las piezas se las vendieron a un joyero local de confianza, alguien que siempre les compraba este tipo de cosas. Unos días después, fui al lugar que me indicó. Era una joyería pequeña, de esas que tienen vitrinas brillantes y una decoración algo anticuada. Hablé con el dueño, un hombre mayor que parecía amable, y le expliqué mi situación. Le pregunté si todavía tenía las joyas o si podía decirme qué había pasado con ellas. La respuesta fue devastadora: las piezas más valiosas ya habían sido revendidas. El collar de perlas y el anillo de compromiso estaban en manos de coleccionistas privados. Lo único que todavía tenía eran los pendientes de zafiros, que estaban a la venta por un precio absurdo. No sabía si llorar o gritar. Me quedé un rato en la tienda, mirando los pendientes, preguntándome si debía comprarlos solo para tener al menos una parte de las joyas de vuelta. Pero al final, no lo hice. Me fui a casa sintiéndome más derrotada que nunca. Mientras tanto, mi relación con mi suegro se ha vuelto completamente distante. Apenas hablamos, y cuando lo hacemos, es frío, casi formal. Mi suegra claramente siente que no debería seguir molesta, y mi suegro evita el tema por completo. Mi cuñada, por otro lado, parece disfrutar mencionando cómo la familia siempre está ahí para ayudar, como si no supiera lo que esas palabras significan para mí ahora. No sé cuánto más puedo soportar esto. La terapia no está funcionando, mi esposo sigue justificando a su familia, y siento que estoy luchando sola por algo que, al parecer, solo yo valoro. Actualización 2. Han pasado 2 meses desde que fui a la joyería y me enteré de que el collar y el anillo ya no estaban al alcance. Si pensaba que eso sería lo más difícil de procesar, me equivoqué. Lo peor no fue solo la pérdida de las joyas, sino lo que eso desencadenó en mi vida personal. La relación con mi esposo está colgando de un hilo. Después de cada sesión de terapia, salgo más confundida y agotada. La terapeuta ha intentado de todo: ejercicios de comunicación, dinámicas para fortalecer la empatía, incluso ejercicios para que él intente ponerse en mi lugar. Nada parece funcionar. Él simplemente no ve el problema. Dice que la familia es lo más importante y que, por ende, lo que hicieron sus padres no tiene nada de malo. Hace un par de semanas, durante una sesión, la terapeuta le hizo una pregunta que me dejó helada: ¿alguna vez te has detenido a pensar en cómo esta situación podría afectar el futuro de tu matrimonio? Él se quedó en silencio por unos segundos, pero luego respondió con algo que me rompió por dentro: no creo que esto deba afectar nuestro matrimonio. Es solo un desacuerdo. Si esto termina siendo un problema tan grande, entonces tal vez el problema no sean las joyas, sino nuestras prioridades como pareja. En ese momento, supe que había algo fundamentalmente roto entre nosotros. No se trataba solo de las joyas, se trataba de cómo me veía,
de cómo minimizaba mis sentimientos y de cómo siempre priorizaba a su familia por encima de mí. La terapeuta intentó mediar, pero yo apenas podía escuchar. Mi mente se quedó atascada en esa frase, nuestras prioridades como pareja. ¿Cómo podíamos siquiera hablar de prioridades si yo nunca estaba en la lista? Decidí que necesitaba espacio, no solo de mi esposo, sino de todo su entorno. Tomé unos días libres del trabajo y fui a quedarme con una amiga cercana, Sara, que vive en otra ciudad. Sara es de esas amigas que siempre están ahí cuando las necesitas, y pasar tiempo con ella me ayudó a despejarme un poco. Durante esos días, le conté todo, desde el principio hasta el final. Le hablé de las joyas, de la reacción de mi esposo, de la indiferencia de mis suegros, de cómo me sentía completamente aislada y traicionada. Sara, siendo Sara, no se contuvo. Me dijo directamente lo que pensaba: no puedo creer que sigas soportando esto. Esto no es solo sobre las joyas. Es sobre respeto, y claramente ni tu esposo ni su familia te lo están dando. ¿De verdad quieres pasar el resto de tu vida siendo una opción secundaria para él? Aunque fue difícil escucharlo, sabía que tenía razón. Pero, al mismo tiempo, ¿cómo podía simplemente rendirme? Amo a mi esposo, o al menos, amaba al hombre que creí conocer. ¿Y si las cosas podían mejorar? ¿Y si este era solo un obstáculo temporal? Cuando regresé a casa, decidí intentar una última cosa: hablar directamente con mis suegros, sin mi esposo presente. Quería que entendieran cuánto me habían herido y cómo su decisión había impactado mi relación con ellos, con mi esposo y, en general, mi vida. Pensé que, si lograba que al menos reconocieran mi dolor, podría empezar a sanar. Los llamé y les pedí que nos reuniéramos. Mi suegra, un poco a regañadientes, aceptó. Nos vimos en su casa, y aunque intenté mantener la calma, los nervios me estaban comiendo viva. Cuando llegué, noté que mi suegro apenas me miraba. Mi suegra, por otro lado, tenía esa expresión que conocía bien, una mezcla de condescendencia y fastidio. Les expliqué, una vez más, cómo me había sentido traicionada y excluida. Les hablé de lo que las joyas significaban para mí y cómo me habían prometido algo que, en el fondo, nunca tuve la oportunidad de valorar como mío. Les pedí que entendieran que no se trataba del dinero o del objeto en sí, sino de lo que representaba. La respuesta de mi suegra fue exactamente lo que temía: ya hablamos de esto, cariño. No sé por qué sigues insistiendo. Hicimos lo que creímos correcto, y no vamos a disculparnos por ayudar a nuestros hijos. Además, ¿por qué te importa tanto? Las joyas no eran tuyas, eran de la familia, y nosotros decidimos qué hacer con ellas. No sé qué esperaba, pero ese momento fue como un balde de agua fría. Me di cuenta de que nada de lo que dijera cambiaría cómo me veían. Para ellos, siempre sería una extensión de mi esposo, alguien sin voz ni voto real en sus decisiones familiares. Lo que no esperaba era lo que ocurrió después. Justo cuando estaba por irme, mi cuñada llegó. Al parecer, venía de hacer algunas compras y no sabía que yo estaba ahí. Entró a la sala y, al verme, sonrió de una manera que me pareció casi burlona. Luego, sacó una cajita de su bolso y comenzó a hablar con mi suegra sobre un par de pendientes nuevos que había comprado. Eran unos pendientes de zafiros. No eran los mismos de las joyas de la familia, pero eran extremadamente parecidos. No pude evitar sentir que era una provocación, aunque probablemente era solo una coincidencia. Mi suegra comenzó a elogiar los pendientes, diciendo lo hermosos que eran y cómo le recordaban a aquellos que teníamos en la familia. No pude soportarlo más. Me levanté, murmuré una excusa, y me fui. Esa noche, lloré como no había llorado en años. Me sentí más sola que nunca, atrapada en una familia que nunca me aceptaría como una de los suyos, y con un esposo que no estaba dispuesto a defenderme ni a entender mi perspectiva. Desde entonces, he estado considerando seriamente mis opciones. Amo a mi esposo, pero ¿qué significa el amor si no hay respeto? ¿Si no hay consideración? Sigo yendo a terapia, pero ahora lo hago sola. Mi terapeuta me ha ayudado a darme cuenta de que, al final, no puedo obligar a los demás a cambiar. Solo puedo decidir cómo quiero reaccionar y qué límites quiero poner. Por ahora,
he decidido enfocarme en mí misma. Mi esposo sabe que necesito espacio, aunque no parece tomárselo muy en serio. No estoy lista para tomar una decisión definitiva, pero algo dentro de mí me dice que el tiempo para hacerlo se acerca. Actualización 3. No estaba preparada para lo que vino después. Las semanas siguientes a mi última reunión con mis suegros se sintieron como una montaña rusa emocional que no tenía fin. Cada día me despertaba con un nudo en el estómago, preguntándome si estaba haciendo lo correcto al quedarme en esta relación o si debía aceptar lo inevitable y empezar a planear mi salida. Pero, como siempre, había algo que me retenía. Supongo que parte de mí seguía esperando un cambio. Durante ese tiempo, noté que mi esposo comenzó a actuar de manera extraña. Parecía más distante, pero también más irritable. Todo lo que decía o hacía lo molestaba, y aunque trataba de evitar los conflictos, parecía que él los buscaba deliberadamente. Hubo una noche en particular que fue especialmente reveladora. Estábamos cenando en casa, y de la nada, me preguntó si todavía estaba obsesionada con las joyas. Su tono era sarcástico, casi burlón, y me dolió más de lo que quiero admitir. Intenté mantener la calma y le respondí que no se trataba de las joyas en sí, sino de lo que representaban y de cómo todo el asunto había sacado a la luz problemas más profundos en nuestra relación. Pero él simplemente suspiró y dijo algo que nunca olvidaré: ¿cuánto tiempo más vas a castigarme por algo que ni siquiera fue mi culpa? Esa frase me dejó en shock. ¿Castigarlo? ¿Eso es lo que pensaba? Que yo estaba deliberadamente buscando una forma de hacerlo sentir culpable, cuando en realidad solo quería que entendiera cómo me sentía. Esa noche no dormí. Me quedé dando vueltas en la cama, pensando en todas las veces que había priorizado su bienestar y el de su familia por encima del mío. Poco después, sucedió algo que me hizo reconsiderar todo. Un día, mientras revisaba algunos documentos en casa, encontré una carpeta que no había visto antes. No suelo meterme en las cosas de mi esposo, pero la curiosidad me ganó, y al abrirla, descubrí algo que me dejó sin palabras. Eran facturas. Facturas de compras recientes hechas por mis suegros, pero que estaban a nombre de mi esposo. Entre ellas, había una en particular que llamó mi atención: una compra de un auto nuevo, a nombre de Ana, pero financiado con una cuenta conjunta que mi esposo compartía con sus padres. Mi corazón se detuvo. No solo habían vendido las joyas para ayudar a Ana, sino que mi esposo también había estado ayudándola financieramente sin decírmelo. No era solo el auto, había otras compras, algunas más pequeñas, pero todas apuntaban a lo mismo: mi esposo había estado financiando los problemas financieros de su hermana desde hacía meses, y yo no tenía idea. No sabía cómo confrontarlo, pero tampoco podía ignorarlo. Esa noche, esperé a que llegara del trabajo y le mostré las facturas. Su reacción fue exactamente lo que temía: primero, intentó negarlo. Cuando le mostré los documentos, se puso a la defensiva y empezó a decir que no era asunto mío y que solo estaba ayudando a su familia. Le pregunté cómo podía tomar decisiones financieras tan importantes sin consultarme, especialmente cuando afectaban nuestro futuro. Su respuesta fue fría y directa: es mi dinero, y puedo hacer lo que quiera con él. Esa frase fue como una daga en el pecho. No era solo su dinero. Habíamos trabajado juntos para construir nuestra vida, y el hecho de que tomara decisiones tan grandes sin siquiera considerarme me hizo darme cuenta de que yo nunca había sido realmente parte de su plan. A partir de ese momento, las cosas comenzaron a cambiar drásticamente. Dejé de intentar salvar lo que claramente estaba roto y empecé a pensar en mí misma por primera vez en mucho tiempo. Comencé a separar mis finanzas de las de mi esposo, algo que, en retrospectiva, debí haber hecho mucho antes. También me puse en contacto con un abogado para entender cuáles eran mis opciones y decidí a dar el siguiente paso y terminar el matrimonio. Mientras esto ocurría, algo inesperado sucedió: mi suegra me llamó. Fue una llamada breve, casi incómoda, pero lo que dijo al final me dejó intrigada. Creo que deberíamos hablar. Hay cosas que no sabes. Accedí a reunirme con ella, aunque no sabía qué esperar. Nos vimos en un café al día siguiente, y para mi sorpresa, llegó sola, sin mi suegro ni Ana. Parecía nerviosa, lo cual ya era extraño,
porque ella siempre proyectaba una imagen de confianza y control. Lo que me dijo me dejó sin palabras. Al parecer, las cosas no eran tan perfectas como yo había pensado. Ana no solo estaba en problemas financieros, estaba prácticamente en bancarrota. Había acumulado deudas enormes debido a malas decisiones empresariales y gastos excesivos. Mis suegros, desesperados por ayudarla, habían vendido las joyas como un intento de cubrir parte de las deudas, pero no fue suficiente. Lo más impactante fue enterarme de que mi esposo estaba mucho más involucrado de lo que yo sabía. No solo había estado financiando sus compras recientes, sino que también había firmado como aval para uno de los préstamos de Ana, un préstamo que ahora estaba en riesgo de impago. Si Ana no pagaba, mi esposo sería legalmente responsable de cubrir esa deuda. Le pregunté a mi suegra por qué me estaba contando esto ahora, y su respuesta me dejó perpleja, porque necesitamos tu ayuda. Si no hacemos algo, podríamos perderlo todo. No sabía si reír o llorar. Después de todo lo que me habían hecho, ¿ahora venían a pedirme ayuda? Esperaban que yo estuviera dispuesta a salvarlos, cuando ellos nunca habían mostrado el más mínimo interés en protegerme o en incluirme en sus decisiones. Me quedé en silencio durante unos segundos, tratando de procesar todo. Finalmente, le respondí algo que me salió del alma: lo siento, pero ya no puedo seguir siendo la que carga con los errores de esta familia. Esto no es mi problema. Su expresión pasó de la sorpresa al enojo en cuestión de segundos. Me acusó de ser egoísta, de no entender lo que significaba la familia, pero ya no me importaba. Había pasado demasiado tiempo sacrificándome por personas que no me valoraban, y esta vez, iba a elegirme a mí misma. Desde ese día, algo dentro de mí cambió. Supe que no había vuelta atrás. Mi matrimonio, mi relación con mis suegros, todo estaba en ruinas, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz con eso. Era hora de empezar a reconstruir mi vida, pero esta vez, por mí y para mí. Actualización 4. Los últimos 2 meses han sido un torbellino. La conversación con mi suegra fue el punto de quiebre definitivo. Esa reunión marcó el momento en que decidí que no solo ya no sería una participante pasiva en este drama, sino que también me aseguraría de recuperar el control de mi vida. Sin embargo, antes de poder avanzar, había cabos sueltos que necesitaba atar y un plan que desarrollar. Comencé por tomar medidas prácticas. Una semana después de hablar con mi suegra, cambié de inmediato mis contraseñas bancarias, retiré mi nombre de cualquier cuenta conjunta que teníamos y abrí una nueva cuenta exclusivamente a mi nombre. También le informé a mi abogado sobre la situación de los préstamos en los que mi esposo había actuado como aval. Me aseguré de que nada de eso pudiera salpicarme legalmente. Fue un proceso agotador, lleno de papeleo y explicaciones interminables, pero lo logré. Mientras tanto, mi esposo apenas notó que estaba separando nuestras finanzas. Estaba demasiado distraído intentando lidiar con el caos financiero de su hermana y sus padres. Una parte de mí se sintió casi liberada al ver que ya no esperaba su atención ni su aprobación. La distancia emocional entre nosotros se hizo más evidente, pero a estas alturas ya no me dolía tanto como antes. Fue en medio de todo esto que ocurrió algo inesperado: recibí un mensaje de Ana. No me lo esperaba, porque hasta ahora había estado completamente ausente en todas estas discusiones. El mensaje era breve y directo, casi una orden disfrazada de petición: ¿podemos hablar? Es importante. No tenía interés en hablar con ella, pero la curiosidad me ganó. ¿Qué podía querer ahora? Nos reunimos en un café un par de días después. Ella llegó tarde, como si mi tiempo no fuera importante, y lo primero que noté fue que no parecía en absoluto afectada por la crisis que supuestamente estaba enfrentando. Llevaba ropa de diseñador y un bolso que fácilmente costaba más de lo que yo gano en un mes. Cuando finalmente empezó a hablar, me di cuenta de que no estaba ahí para disculparse. No. Estaba ahí para justificar sus acciones. Ana me dijo que nunca había sido su intención causar problemas, pero que la situación se había salido de control. Me explicó cómo había iniciado un negocio prometedor que terminó fracasando. Cómo había acumulado deudas tratando de mantenerlo a flote y cómo sus padres y mi esposo solo intentaban ayudarla porque eso es lo que hace la familia.
Su tono era condescendiente, como si asumiera que yo simplemente aceptaría todo esto sin cuestionarlo. Lo peor fue cuando dijo algo que me dejó temblando de ira: tú no puedes entenderlo porque no tienes hermanos. No sabes lo que es sentirse obligada a proteger a tu sangre. Esa frase fue la gota que colmó el vaso. Me mordí la lengua para no gritarle en medio del café. En lugar de eso, la miré directamente a los ojos y le respondí con toda la calma que pude reunir: tienes razón. No tengo hermanos, pero lo que sí sé es que tu idea de familia no incluye respeto ni consideración. Tu situación no es mi responsabilidad, y nunca lo será. Su expresión cambió de inmediato. Pasó de la condescendencia al enojo, y por un momento, pensé que iba a gritarme. Pero no lo hizo. En lugar de eso, se levantó, agarró su bolso y dijo algo que no olvidaré: tarde o temprano, vas a darte cuenta de que estás sola en esto. Esa noche, cuando llegué a casa, mi esposo estaba esperando. Parece que Ana le había contado nuestra conversación porque me confrontó de inmediato. Estaba furioso, diciéndome que estaba siendo insensible y egoísta, que no entendía lo que significaba sacrificarse por la familia. Pero esta vez, no me quedé callada. Le dije todo lo que había estado guardando durante meses. Le recordé cómo había tomado decisiones importantes sin consultarme, cómo me había minimizado una y otra vez, y cómo esperaba que yo simplemente aceptara ser una espectadora en mi propia vida mientras él priorizaba a su familia por encima de nuestra relación. Le dije que había terminado. Que no solo estaba cansada, sino que estaba lista para dejarlo atrás. Su reacción fue de incredulidad al principio, como si no pudiera procesar que realmente estaba hablando en serio. Pero cuando vio que ya había movido mis finanzas, que ya había hablado con un abogado y que incluso había empezado a buscar un nuevo lugar para vivir, su actitud cambió. Pasó de la incredulidad al miedo. Intentó pedirme que lo reconsiderara, que trabajáramos juntos para superar esto. Pero ya era demasiado tarde. Le dije que había tenido su oportunidad y que la había desperdiciado. En las semanas siguientes, comencé a hacer los arreglos para mudarme. Encontré un pequeño apartamento que no era nada lujoso, pero era mío. Lo decoré a mi gusto, con cosas simples pero significativas que me hacían sentir tranquila y en paz. Fue un proceso terapéutico, empezar de nuevo desde cero, pero cada día que pasaba me sentía más fuerte y más segura de mi decisión. Mientras tanto, mis suegros seguían intentando reparar las cosas. Mi suegra me llamó varias veces, primero para intentar convencerme de que me quedara, y luego para culparme de abandonar a la familia en su momento de necesidad. Incluso mi suegro, que siempre había sido más callado, me envió un mensaje diciéndome que estaba cometiendo un error. Pero lo que realmente marcó el inicio de mi venganza fue lo que descubrí mientras revisaba unos documentos finales antes de mudarme. Encontré copias de correos electrónicos entre mi esposo y un abogado, en los que discutían la posibilidad de poner a mi nombre una de las deudas de Ana como un favor familiar. No lo habían hecho, pero el simple hecho de que lo hubieran considerado fue suficiente para encender una chispa dentro de mí. Si ellos estaban dispuestos a jugar sucio, yo también podía hacerlo. No iba a quedarme de brazos cruzados mientras esta familia seguía tratando de manipularme y controlarme. Era hora de devolverles el golpe. Actualización final. Todo ha culminado de una forma que ni yo misma podría haber anticipado. Si alguien me hubiera dicho hace un año que estaría aquí, viendo cómo se desmorona todo a mi alrededor mientras yo permanezco intacta, probablemente no lo habría creído. Pero aquí estoy, siendo testigo del caos absoluto que, debo admitir, ayudé a orquestar. Después de descubrir esos correos electrónicos entre mi esposo y su abogado, algo cambió dentro de mí. Me di cuenta de que esta familia no iba a detenerse. Siempre encontrarían una forma de arrastrarme a su agujero de problemas y caos, incluso si eso significaba pasar por encima de mí. Me llené de una determinación fría y calculadora. Decidí que si querían jugar sucio, yo no solo jugaría, sino que me aseguraría de que esta vez fueran ellos los que terminaran perdiendo. Lo primero que hice fue recopilar pruebas. Pasé semanas revisando cuidadosamente cada documento, cada correo electrónico, cada transacción financiera en la que mi esposo o su familia estuvieran involucrados.
Todo lo que encontré lo llevé directamente a mi abogado, quien, debo decir, estaba tan impresionado como horrorizado por el alcance de la manipulación y las mentiras de esta gente. Entre los documentos había pruebas de que mi esposo había falsificado mi firma en una solicitud de préstamo, algo que no solo era inmoral, sino ilegal. Eso era todo lo que necesitaba para tomar el control de la situación. Mi abogado y yo trazamos un plan. En lugar de enfrentar a mi esposo directamente, decidí esperar hasta tener todo listo. Quería que mi golpe fuera calculado y devastador, y para eso necesitaba paciencia. Mientras tanto, fingí normalidad. Volví a la casa como si nada hubiera pasado, manteniéndome fría pero civil. Mi esposo parecía aliviado, pensando que tal vez había reconsiderado dejarlo. Mis suegros también empezaron a suavizar su actitud conmigo, incluso intentando ser amables, aunque sus intenciones eran obvias. Pensaban que si me mantenían cerca, podrían seguir manipulándome como siempre. Lo que no sabían era que ya había movido todas las piezas en el tablero. Hace 3 semanas, todo estalló. La primera bomba cayó cuando mi abogado presentó una demanda contra mi esposo por falsificación de mi firma. También había incluido pruebas de que parte del dinero del préstamo que él y su familia habían sacado estaba siendo usado para gastos personales de Ana, algo que el banco no había autorizado. Esto no solo abrió un caso legal en mi favor, sino que también alertó al banco, que inició una investigación propia. La reacción de mi esposo fue tan dramática como esperaba. Llegó a casa gritando, acusándome de haberle arruinado la vida. Me quedé sentada en el sofá, tranquila, viendo cómo su mundo se derrumbaba. Cuando finalmente dejó de gritar, le respondí con calma, tú lo arruinaste. Yo solo me aseguré de que enfrentaras las consecuencias. La segunda bomba llegó unos días después, cuando mis suegros recibieron una notificación del banco sobre la investigación en curso. Descubrí que habían usado su casa como garantía para uno de los préstamos de Ana, y como era de esperarse, estaban atrasados con los pagos. Ahora, con la investigación en marcha, el banco estaba considerando ejecutar la hipoteca si no podían demostrar que tenían los fondos para cubrir la deuda. Mi suegra me llamó, histérica, rogándome que retirara la demanda, que hablara con el banco, que hiciera algo para salvar a la familia. Su desesperación era palpable, pero ya no me conmovía. Le respondí que había pasado años sacrificándome por una familia que nunca me valoró, y que esta vez no iba a ser yo quien lo salvara. La tercera bomba, y quizás la más devastadora, llegó directamente a Ana. Resulta que, durante la investigación del banco, se descubrió que había estado usando documentos falsificados para obtener líneas de crédito adicionales. Esto no solo era fraude, sino que también significaba que ahora enfrentaba posibles cargos criminales. La última vez que la vi fue en la sala de espera de la oficina del abogado del banco. Estaba pálida, con el rostro descompuesto, y ni siquiera me miró cuando pasé junto a ella. Mi esposo, por su parte, intentó una última jugada desesperada. Llegó a mi apartamento una noche, rogándome que reconsiderara todo. Se veía derrotado, más vulnerable de lo que jamás lo había visto. Me dijo que todavía me amaba, que podíamos empezar de nuevo, que él estaba dispuesto a cambiar. Por un momento, casi me sentí mal por él. Pero luego recordé todo lo que había pasado, las humillaciones, las traiciones, el constante recordatorio de que, para él y su familia, yo siempre sería secundaria. Le respondí con la misma calma que había mantenido durante todo este proceso, no se trata de amor. Se trata de respeto, y tú nunca me lo diste. Esto es lo que pasa cuando juegas con la persona equivocada. Finalmente firmamos los papeles del divorcio la semana pasada. Me aseguré de que el acuerdo fuera lo más favorable para mí posible. Mi abogado fue implacable, y al final, mi esposo perdió más de lo que esperaba, incluyendo cualquier acceso a mis ahorros o bienes personales. Ahora estoy aquí, escribiendo desde mi apartamento, sintiéndome más libre de lo que me he sentido en años. Supe recientemente que mis suegros tuvieron que vender su casa para cubrir las deudas de Ana. Ella, según me contaron, se mudó a otro estado para empezar de cero. Mi exesposo todavía enfrenta el peso de las consecuencias legales por sus acciones, y aunque sé que será un proceso largo para él, ya no es mi problema.
Esta experiencia me cambió, me hizo más fuerte y, lo más importante, me enseñó a nunca ponerme en segundo lugar por nadie. Puede que haya tomado tiempo, pero al final, me aseguré de que cada uno de ellos obtuviera exactamente lo que merecía. Y yo, por primera vez, puedo decir que finalmente estoy en paz.